Le dije al politólogo y escritor Álvaro Sicarelli, Álvaro, me gustaría que hoy hablemos no del golpe en sí, sino del revisionismo histórico que se hace, ¿no? Y si ocultamos parte de nuestra historia y una historia no es completa, ¿de qué carajo sirve? ¿Eh? ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Álvaro Sicarelli? Pablo querido? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo grande a toda la audiencia. ¿Se me escucha bien? Fantástico. En este día que, como decís vos, parece que entramos, yo siempre digo, el día de la marmota, ¿no? Un eterno loop en el cual llega el 24 de marzo y persistentemente estamos debatiendo si lo que pasó, pasó, Sí. si efectivamente todos acordamos de que pasó, contemplamos todas las aristas, todos los ángulos, todo el marco de causas que llevaron a ese momento, que fue el golpe de Estado contra una presidente constitucional, que era María Estela Martínez Cartas de Perón, más conocida como Isabel. Y como bien decís vos, ¿qué pasa cuando un hecho histórico, más Sí. allá del 24 de marzo del 76 y del golpe de Estado y del proceso, el régimen militar que se inició en esa fecha y que finaliza el 10 de diciembre de 1983, qué pasa cuando se utiliza una efeméride histórica, un proceso histórico o figuras históricas para hacer política partidaria, política A electoral eso es lo que voy. o adoctrinamiento ideológico? Y efectivamente, las consecuencias de eso nunca son buenas. En realidad, son beneficiosas para el grupo de avivados y de ¿no? Aprovechados que la utilizan, ¿no? Porque les sirve para construir en el kirchnerismo hablábamos de el relato, ¿no? Un relato que era político, económico, cultural e histórico, donde el kirchnerismo se arrogaba, bueno, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, qué pasó realmente en cada proceso histórico desde la fundación de Argentina hasta la llegada del kirchnerismo, cómo el propio kirchnerismo se instaló como el que venía a sanar las heridas de la patria en todos esos aspectos que yo nombré. Y en el histórico, bueno, no dejaron lugar a nada, porque dijeron cualquier cosa de cualquiera, y muchas veces con muy poco asidero, con muy poco sustrato em, histórico y de fuentes. Y repito, esto es muy malo para un país, para una sociedad que quiere vivir. Conflictos siempre va a haber, porque siempre parece que nos fuéramos como un grupo de hippies que queremos como una sociedad todos de la manito diciendo, no, el mundo sin abogados de Lionel Hutz, de los Simpsons. No, no, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber una puja de intereses porque ni nosotros dos, que nos queremos como nos Sí, queremos, obviamente. coincidimos en todo y en algún momento entramos en puja, pero se busca que la historia argentina sea más o menos acordada, ¿no? ¿En qué momento crees que se empezó a ir todo al carajo y la historia argentina empezó a tener buenos, malos y los historiadores empezaron a hacer análisis sobre sacamos 10 minutos del proceso sobre la historia de Roca, Sarmiento y a juzgar a los próceres nacionales con una cabeza del siglo XXI o con ideas progresistas? Bueno, ese sector que vos nombrás, por lo menos la crítica a lo que llaman las presidencias históricas, ¿no? Sí. Por lo menos para nombrar las más importantes, Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca. Y cuando digo las más importantes, porque en ellas se dieron procesos muy relevantes en pos de la consolidación de Argentina como nación. Recordemos que con la caída del el tirano Juan Manuel de Rosas, Sí. en manos del ejército grande, liderado por Justo José de Urquiza, comienza el proceso de organización constitucional del país, que nos legó dos constituciones. La de 1853, a un año de caído Rosas, se reúne una constituyente, y la de 1860, que es la que luego de la guerra intestinas entre el Estado de Buenos Aires y el resto de la Confederación por determinar, ¿no?, cuál era la capital de la República. Tal cual. Bueno, y después claramente con Sarmiento, que viene a instalar a través de la educación pública, pero también con una visión muy de avanzada, un modelo de Argentina que miraba a los Estados Unidos. Cuando digo mirar es emular lo bueno de los Ujú. Estados Unidos y lo bueno del viejo
continente. Y con Roca, además, la consolidación de Argentina como un Estado mucho más amplio territorialmente y el control de elementos que en ese momento resultaban subversivos para la consolidación del país, que eran principalmente los grupos autoproclamados pueblos originarios de la época, principalmente los mapuches, Sí. que de originarios poco y nada, y de indiecitos tipo caricatura, ¿no? Estaban muy bien armados, principalmente por Chile, y que representaban intereses que no tenían nada que ver con los intereses de esos grandes hombres, con luces y sombras, porque también hay que aclarar eso. Ni los que nos caen muy simpáticos, Claro. dejamos de reconocer que eran personas Es que si lo pone el prócer, ¿no? como una divinidad. Semidios. Exactamente. Y Entonces, a partir de el surgimiento ahí todas esas presidencias fueran como endiosadas por lo que se conoce como la historiografía liberal, ¿no? Con Vicente Fidel López, con muchos historiadores que después van a consolidar la historiografía oficial, que era la que se daba en primaria, secundaria y en las carreras universitarias, ¿no? Donde efectivamente también hubo una línea divisoria, acá los buenos y acá los malos. Hubo un renacer, principalmente en 1930 en adelante, de historiadores, con Ricardo Rojas a la cabeza, Adolfo Saldías, los hermanos Irasusta, que empezaron a decir, bueno, no fue tan así, y empiezan a reivindicar la figura primero de los caudillos y luego de Juan Manuel de Rosas, a los que ven como el último bastión resistente contra la infiltración anglo-francesa y después mucho más adelante, y principalmente tras la segunda posguerra, la infiltración norteamericana que venía a alterar y a destruir el ser nacional. 1930, segunda posguerra, después eso más o menos queda como un grupo marginal. La izquierda nacionalista o el nacionalismo de izquierda, principalmente de los 60, vuelve a reivindicarlos para nutrirse de un discurso antiimperialista, antimilitarista, antioligárquico, muy fogoneado además por el peronismo que tenía Perón en el exilio. Y acá voy a hacer un paréntesis. Hay algo curioso. Hay un hecho que fue tan relevante en la historia argentina, a mi entender, para mal, pero bueno, hecho relevante, como fue la nacionalización de los ferrocarriles. sí. Quitarle la administración de los ferrocarriles a las empresas inglesas, que fueron las grandes responsables de que tengamos la línea férrea, o sea, mejor dicho, el sistema ferroviario más grande de Hispanoamérica. Pero bueno, siempre los malos son estos, los buenos. Cuando Perón nacionaliza, ¿qué nombre les puso a las líneas nacionalizadas? No le pone a ningún, le pone Urquiza, Sí. Belgrano, Sarmiento y Bartolomé Mitre. Y Roca, la de Constitución. Sí. Fíjate que en ningún momento le pone, no sé, Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, El Chacho Peñalosa, Güemes. Elige, porque hasta el propio Perón, aún no siendo Perón, entendía que había una historia que era insoslayable y que efectivamente la Argentina moderna, que es la Argentina de la educación pública, de la movilidad social ascendente, de los oleajes inmigratorios, de los cuales Sí. todos nosotros Tal cual. somos nietos ya, y en algunos casos bisnietos. La Argentina que era mirada con admiración por Estados Unidos y por Europa, y que llegó a ser la séptima economía más importante del mundo, sentó sus bases en ese periodo. Entonces, bueno, efectivamente era lo mismo el Perón en el gobierno que Perón en el exilio, que Con sed de volver con sed de volver y con un relato. y con resentimiento. Además construye un relato adecuado a los tiempos que él vivía, porque los 60 y los 70 fue el surgir de los movimientos, entre comillas, de liberación, todos armados, Sí. terroristas y subversivos, que tenían influencias de aquellos gobiernos que habían surgido de luchas armadas como el régimen cubano, como después obviamente el régimen nicaragüense. Bueno, Quiero, Álvaro, que hagamos un paréntesis acá y volvamos a lo que estamos recordando hoy, que son los 49 años del golpe. Quiero que lo veamos entre los dos, quiero que los dos aparezcamos en pantalla, puede ser, y si no pantalla completa. Bueno, pero quiero que veamos, ¿sabés qué video? El de Luis Moreno Ocampo en Canal 7. Como Moreno Ocampo
en este revisionismo histórico que hace, le dice a un periodista, creo que estaba con Viviana Canosa, este pibe también, le dice, no, para. El Partido Comunista apoyó la dictadura. Y este jovencillo periodista le dice, no hablemos mal del comunismo. Le dice, no, pero a mí no me lo vas a contar. Yo lo viví. No desapareció nadie del Partido Comunista, salvo en Córdoba, porque ahí estaba Menéndez, estaba peleado con Videla, pero el Partido Comunista y el ejército argentino en el edificio Libertador condecoraron a generales soviéticos. Tenemos el archivo, por favor, mírenlo, presten atención y escuchemos a quienes saben de historia ante aquella soberbia de los que preguntan. Proteger la vida no es ni de izquierda ni de derecha, justamente. Es proteger la vida, es lo básico, ¿no? Y a eso me refiero. ¿Te escuchas? Yo creo que justamente a mí me parece que, y hago el comentario del Partido Comunista, porque justamente el Partido Comunista era un partido de izquierda, pero que apoyaba a la dictadura militar y apoyó y cubría la represión. Sí, pero el Partido Comunista no torturó, fue víctima de la dictadura. No, el Partido Comunista no lo torturaban. Al Partido Comunista no lo secuestraban, justamente. Sí, cómo no. No, si vos tenías vos mostrabas la credencial del Partido Comunista en Mendoza, en Córdoba, sí. Menéndez secuestraba y torturaba gente del Partido Comunista y por eso se peleaba con Videla. Pero el Partido Comunista no hacía eso. El gobierno argentino, los militares argentinos, en el año 1979, le dieron una medalla, la medalla San Martín, a un general soviético que se mandó un speech, un discurso sobre el hombre marxista-leninista en el edificio Libertador. Sobre las decisiones que tomó el Partido Comunista no me voy a meter y el Partido Comunista tendrá que explicarlas, pero tampoco puede quedar la idea de que el Partido Comunista fue cómplice del terrorismo de Estado para torturar personas. Fue cómplice del terrorismo, yo diría que sí. ¿Sus dirigentes o sus...? Patricio Chegaray, candidato del Partido Comunista en el año 1983, cuando Alfonsín proponía jugar a los militares, ¿sabes lo que proponía el Partido Comunista? Una alianza cívico-militar. Eso fue. Entonces, justamente, a mí me parece que creer que la ideología no puede cubre la seguridad es mi punto. Mi punto es Patricio Chegaray no se puede defender de esto porque falleció. No, que no se tiene que defender, porque es la verdad. Buscarlo es un dato histórico. No es que yo lo estoy acusando de una cosa. Él proponía, su campaña electoral era una alianza cívico-militar. Patricio Chegaray. Es así. Yo tenía más de 20 años en aquella. No, estoy diciendo que más allá de los errores del Partido Comunista, juzgar. Yo no lo juzgo. Yo lo que quiero decir es que no confunda ideología económica con protección de su... La ignorancia es atrevida y a veces, o muchas veces, se corporiza en un periodista. Porque tiene todo el derecho del mundo una persona como el joven periodista que desconozco su nombre, en opinar sobre la historia, aún de aquellos sucesos que no ha vivido y que no ha sido testigo directo. Pero frente a una persona a la cual yo tengo muchos reparos, como el fiscal Moreno Campo, sí, habría que un respetuoso silencio. Y te voy a decir algo que no solo adhiero 100% al planteamiento que hace el ex fiscal Moreno Campo en torno a, casi te diría, las relaciones carnales entre el Partido Comunista Argentino, PCA, más conocido como Partido Comunista o PC Línea Moscú, que así se denominaba, que además oficiaba de vínculo directo con la élite soviética, la cultural, la militar y la económica, y para eso me gustaría recomendar la lectura de 2 libros, que uno es bastante breve y voy a hablar de algo que agrega a lo que dice Moreno Campo, que se llama Delirios Argentinos, del periodista Sergio Kiernan. Yo no sé si se puede buscar las tapas de los libros y enfocarlos, si es muy complicado eso. Sí, Delirios, medio complicado. medio complicado, perdón, Sergio Kiernan, Delirios Argentinos. Ese es un libro, y el otro un trabajo de quien fuera el jefe de la agencia TASS de noticias. La agencia TASS, con doble S, era la agencia Telam de la Unión Soviética, Isidoro Gilbert, que escribió un libro que se llamaba El oro de Moscú, cuyo subtítulo era Historia de la diplomacia, el comercio y la inteligencia soviética en Argentina, donde ahí muestra el vínculo histórico desde que Argentina reconoce formalmente a la URSS como Estado soberano y se inicia la relación diplomática hasta la caída de la misma en 1992, siendo Carlos Menem el último presidente que visita la ex URSS. Y ahí se ve todo. Y no es que lo escribieron un fascista, un ultraderechista. No, Sergio Kiernan creo que es un tipo más bien de la centroizquierda, e Isidoro Gilbert
para haber sido el jefe de la agencia TASS en Argentina, era más PC, pero totalmente ultracomunista. Y todo eso que cuenta de la llegada de los militares, de los científicos, que los recibían con una pompa y circunstancia impresionante, que generaba internas, eso es cierto, dentro de los altos mandos militares, porque los habría, en ese momento los había muy anticomunistas y muy alineados con la lucha Y con el nacionalismo católico católico. y alineados con Estados Unidos. Efectivamente. Y era por el caso de Menéndez en Córdoba, por ejemplo, que se pelea con Videla por ese tema, y también Videla, críticas a exactamente. Martínez de Oz. Totalmente. Y además Videla era muy proclive a profundizar un vínculo que curiosamente había generado previo al golpe, y eso sí está en el libro de Sergio Kiernan, una interna entre dos partes, porque acá, como si nos faltara uno, este país tuvo una proliferación de partidos comunistas. Como el Partido Liberales. Claro, claro, porque a los comunistas, los radicales y los liberales les gusta más la interna que... Bueno, había un dicho que decía, ¿qué hacen los comunistas siempre? 10 partidos y 15 internacionales, no les gustaba. Pero volviendo a esto, en Argentina, y mira, vamos para reírnos un poco porque también... En Argentina hubo dos partidos comunistas muy fuertes. El Partido Comunista Argentino, línea Moscú, quiere decir referenciado con Moscú, que perteneció a la Comintern, que era la Internacional de Partidos Comunistas, luego a la Cominform, que era directamente el órgano que le bajaba línea a Moscú, desde Moscú, perdón, a todos los partidos comunistas del mundo sobre lo que podían y no decir. Y acá hago un paréntesis. Uno de los grandes líderes del Partido Comunista Argentino, Vittorio Codovilla, que dicho sea de paso murió en Moscú y está enterrado en Moscú, decía siempre que caigan miles de democracias antes de que caiga la gran revolución rusa. Quiero decir, porque era lo que le mandaban a decir desde Moscú. Cierro paréntesis. Y el otro era el Partido Comunista Revolucionario, que se conocía como el PC chino. ¿Por qué? Porque era el Partido Comunista línea Beijing, línea Pekín. Y era el que obviamente quería en Argentina la instalación de un régimen de corte maoísta. Y en ese momento, década del 70, previo al golpe, 1976, sí, claro, meses antes del golpe, o sea, durante el gobierno de Isabel Perón, China y Rusia estaban absolutamente enfrentadas y sus partidos comunistas alrededor del mundo se enfrentaban entre ellos. Y el Partido Comunista, escuchen, el Partido Comunista Revolucionario, o sea, el Partido Comunista Chino, defendía a Isabel y a López Rega porque decían que ellos iban a evitar el golpe militar prorruso. Claro. Y decían que efectivamente Videla era un Pinochet al servicio de los rusos y que venía a destruir la posibilidad de un establecimiento de relaciones formales, ¿no? O mejor dicho, de profundizar. Ya había relaciones de China con Argentina, ya habíamos reconocido a China continental como la única China, sino el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Y no olvidemos que Videla visita Pekín después. Posteriormente ya en el poder. Claro, exactamente, y lo recibido por Deng Xiaoping, que era ya la China de la reforma, la China de la apertura económica. Ningún boludo Videla en ese sentido, ningún boludo. También fue a Japón, no, porque hablaban también, viste, de la Argentina absolutamente aislada y para nada. Viste, la historia es la historia. Y entraban, entonces imagínense en los comunicados que sacaban, o sea, el PC argentino defendiendo el golpe democratizante. Decían que Videla iba a ser un tipo que venía a democratizar. Y el PC chino defendiendo a Isabel y a López Rega diciendo que el otro era un Pinochet. Este país, como diría un famoso influencer y especialista en cripto, uno que cuenta plata siempre, así dijo, Argentina, este país es joda. Es una joda, ¿no? En todo momento y lugar. Entonces imagínate, ¿por qué está mal reconocer esto? Y ahora quiero que veamos un archivo. Fernández Meijide, hablando sobre las marchas de los 24 de marzo. Aclaremos esto porque siempre hay un despistado mal caído del catre. Fernández Meijide, hijos desaparecidos, aclaro. Y miembro de la CONADEP. Miembro de la CONADEP y una gran luchadora por los derechos humanos en la República Argentina. Y luchadora en serio, no las que pedían que había que tomar tribunales, ni ir a cagar en la puerta de las iglesias como Eve de Bonafini.
Vamos a ver qué decía Fernández Mejide en una entrevista en el canal La Nación. A ver. ¿Por qué una mujer como usted, militante de derechos humanos, con un hijo desaparecido en una fecha como hoy, no puede, si quisiera, ir a la Plaza de Mayo? Primero porque estoy muy mayor y no podría ni Sí. caminar. Pero segundo porque podría ser objeto de una provocación. Por mi posición, concretamente, por ejemplo, yo no admito que haya dos números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. ¿Y saben qué, muchachos? Me pregunto yo, y le pregunto a cualquiera. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencias. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro? ¿Que hay 20.000 personas que pueden desaparecer sin que los compañeros de trabajo de militancia denuncien su desaparición? Sobre todo después en democracia. Díganme, explíquenme cómo, por favor. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina es así? Bueno, gracias a todos los que están escribiendo tanto en @ y en vivo como en el Presto. Ya vamos a leer los mensajes con Álvaro. Puedo agradecer al, Sí. ¿cómo le decimos? Forista, oyente, Mario Greco, si me estás muy gracias, porque en Twitter acaba de subir las tapas de los libros que Fantástico. estaba nombrando, así que agradecido, porque ahí están, hay mucha fuente para consultar y para que no se queden solamente con lo que, incluso en el libro de Isidro Gilbert está la foto de la condecoración. Pero además no es Isidro Gilbert, perdón, no es solamente los militares. Desde que Perón asume, tras el fracaso de Cámpora hasta su muerte, Perón manda a su ministro de Economía, José Bergelbart, a una misión económica a la Unión Soviética importantísima, con muchísimos empresarios, que después es retribuida con una visita de alto nivel soviética entre civiles y militares, que te diría que estaba a la altura de, no sé, las visitas que hacían los dignatarios soviéticos a los países del Pacto de Varsovia, a la Polonia prorrusa, a la República Democrática Alemana. O sea, no es que tampoco cayeron acá un grupito de cuarta, como cuando venía el kirchnerismo, venían las cosas más espantosas, ¿viste? Bueno, no, era muy relevante, ¿no? Pero, ¿cómo vas a decir eso? Pobres los del PC, dijo el periodista. Claro. Sobre Fernández Mejide, ¿qué opinas? ¿Y qué podemos discutirle al sentido común? ¿Qué podemos discutirle a una opinión tan en eje, tan racional, tan clara, que no es ni más ni menos que decir dos cosas? Desde 1984, con las investigaciones de la CONADEP, de la cual ella fue miembro, porque además ya era una histórica militante de derechos humanos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por haber sido madre víctima de la desaparición de su hijo. Luego el juicio a las juntas, acompañado además del enjuiciamiento, no olvidar, a los grupos subversivos. Porque ahí viene lo que vos decís. ¿Cuándo se construye también el relato? Me pregunto, a ningún cineasta, a ningún director de contenidos de canal público o privado se le ocurrió hacer, por ejemplo, algún tipo de documental o ficción sobre el juicio a los subversivos y de poner las historias de las víctimas de los grupos armados que con mucha justicia Alfonsín llevó a los tribunales? No. Sin embargo, uno que vio documentales sobre el juicio de las juntas, la historia oficial, que ganó Noche de los lápices. La Noche de los Lápices, que está perfecto. Yo no estoy diciendo que esté Que no haya, que tiene que estar. Ahora, porque se decidió que se contaba una parte de la historia. Sí. Porque me pregunta, vos me vas a decir que no había ahí. Nunca se hizo esta pregunta, te la voy a hacer. Vos sos un gran historiador y un gran politólogo, y para mí es un placer charlar siempre con vos. ¿Sin guerrilla hubiese existido el golpe? No, porque además son recíprocos, son necesarios. No, uno justifica al otro. No por nada estaban los vínculos que había entre las cúpulas de Montoneros con Con Macera, por ejemplo. Macera.
Incluso muchos de ellos formaron parte del comité político que quería llevar a Macera a ser candidato a presidente de El la perro Berbisky escribiéndole los discursos. a la Fuerza Aérea y siendo además agente inteligente. No, y además le escribía cuando Macera fue candidato. No nos olvidemos que la cuñada de Cristina Fernández de Kirchner y hermana de Néstor Kirchner, Alicia Kirchner, que fue hasta hace poco gobernadora de la provincia de Santa Cruz, fue subsecretaria de Asuntos Sociales de la intervención militar en Santa Cruz. Carlos Tomada, ministro de Trabajo del kirchnerismo, fue director de Inspección Federal, o sea, el director que se encargaba de inspeccionar a los sindicatos durante el gobierno militar. Alberto Fernández no hubo cargo que no pudiera conseguir durante la dictadura, y así te podría nombrar un montón de tipos. Por supuesto, no eran... Pero Videla los podría haber mirado y le hubiese dicho: a vos no te fue tan mal con la dictadura, gordito. Te salió medio Alfonsina. Claro. Claro. Videla tendría que ser más. Eh, A vos no te fue tan mal Mucha hipocresía, ¿no? con la dictadura. Señores, Bueno, ya está. Ya está, porque después tenemos problemitas. Corta igual. No. ¿Qué dice la gente? está bueno que en algún momento también se haga una película humorística sobre el proceso. Como lo hay hasta del... Por ejemplo, se hizo una película graciosa, una parodia de la caída de Hitler. A mí me encantaría. Hay una película extraordinaria que se llama Ha vuelto, ¿la viste esa? Bueno, Ha vuelto es extraordinaria. La muerte de Stalin, extraordinaria. ¿vos creés que en Argentina no? La película ha vuelto, mirá qué buen tema, ¿no? Un Hitler que vuelve al siglo XXI de la nada. La gente piensa que es una broma, pero en las cámaras ocultas la gente dice: apaga la cámara. Vayan a ver ese documental, porque no es más que una película, es un documental. Es una docuficción. Sí. Y Hacerlo con un tipo que esté disfrazado de... Y no, y los alemanes dicen: ¿está filmando, no? Y yo hoy lo votaría. Tenemos muchos extranjeros en Alemania. No, y el vínculo, No. perdóname, la banalización de las redes sociales, porque cuando la chica lo empieza a vincular con el uso de las redes sociales y empiezan a utilizar los hashtags, Deutschland über alles, sobre todo, qué sé yo, y todos los pibes, ¡ay, qué genial! Es como algo del fútbol. El final es muy épico, spoiler. Cuando el joven lo mata a ese Hitler y el Hitler vuelve y le dice: ¿cómo me vas a matar si yo estoy dentro de cada uno de los alemanes? Italia hizo lo mismo, ha vuelto a Ritornato, algo así se llama, o Ritornato, ¿no? Con Mussolini. Habría que hacer uno con Videla, a ver realmente qué pasa. Hoy cuando escuchás tantas personas que dicen que se justifican el proceso o ante los errores de la democracia, ¿no crees que eso fue un gran error? La democracia falló en muchos puntos y hoy tenemos tantos jóvenes reivindicando y no tan jóvenes que dicen: yo viví, hoy nos haría falta una mano dura, ¿verdad? Y cuando se está pidiendo, obviamente no es multitud, pero cada vez se escucha más. Falló el progresismo, falló la izquierda, falló la democracia, fallaron los dirigentes, porque si vos tenés tantos jóvenes pidiendo y tanta gente, porque la gente no lo dicen en público, pero muchos dicen por detrás: y mirá, un poco de Milico en provincia de Buenos Aires no vendría mal. Yo creo que ese argumento no justifica nada, pero sí contextualiza. Contextualiza sobre, ¿no?, las deudas de la democracia en torno a temas que el progresismo demonizó y que sacó de las prioridades, te diría, hasta de las, ¿no?, de las prioridades estratégicas de la gestión principalmente nacional. La estabilidad económica y el orden público. Y te diría que en primer lugar el orden público por sobre la estabilidad económica, porque recordemos que en materia económica el proceso fue un desastre Sí. y que encima además nos llevó a, sacando la cuestión del irrenunciable ¿no?, y perenne reclamo de soberanía sobre nuestras islas, nos llevó a un hecho, El problema fue la derrota. beligerante, que implicó un aumento superlativo del gasto público, del déficit, de la... Yo siempre me pregunto qué hubiese pasado si los ingleses no venían. Yo creo que lo que hubiera tumbado a la dictadura era la profundización del fracaso económico. Y hubiese aguantado hasta principios de los 90. Y probablemente. Haciendo... Ponele. Salvo que hubiera triunfado un ala, digamos, liberal. dialoguista dentro del... No, de economistas que aplicaran las medidas de reducción del gasto público, de reingeniería del Estado, de reordenamiento de las variables macroeconómicas
y hubiera estabilizado la economía. Quiero decir, o si hubiéramos tenido lisa y llanamente un Pinochet en Argentina. Por eso, el hoy director de la Escuela Nacional de Inteligencia, ex secretario de Inteligencia de Estado y ex embajador argentino en Portugal y en Panamá, Juan Bautista Joffre, que además tiene una producción literaria importantísima en torno a un revisionismo histórico sobre el relato de buenos y malos entre 1976 y 1983, Juan Bautista Joffre dijo que en realidad la máxima responsable de que en Argentina hubiera democracia se llamaba Margaret Thatcher. Claro. Lo dijo así, una cosa que es impactante. Pero bueno, es difícil hacer historia contrafáctica, pero mucha gente te dice que lástima que no tuvimos un Pinochet que además de cierto orden público nos diera estabilidad y crecimiento económico. Yo nunca me voy a olvidar, ya para ir cerrando y agradeciéndote por tomarte el tiempo en este feriado. No se muevan de ahí que tenemos una entrevista impresionante con Silvia Ibarzábal. La última y la única entrevista que le pude hacer al maestro Sebrelli, de la cual vos participaste también, y fue un placer entrevistarlo a los dos. Y yo le pregunté, maestro, ¿usted confía en el pueblo argentino? Y Sebrelli, con esa picardía, me dijo, yo no confío más. Y le digo, ¿cuándo perdió interés en el pueblo argentino? Cuando vi a la masa, al Partido Comunista, a los nacionalistas, a los liberales, a los radicales, a los peronistas, victoriando a Galtieri. Estaban todos los que una semana antes habían cagado a palos, estaban aplaudiendo. Y yo me acuerdo haber bajado en el taxi, decía Sebrelli, en Plaza de Mayo, y haber visto toda esa masa concentrada con Galtieri en el balcón. ¡Que sepa América, el pueblo! Y estaban los comunistas abrazados a los militares a los peronistas, los radicales, los liberales, todos aplaudiendo la locura de ir a una guerra con una potencia. Y con sus aliados, ¿Sí? y con más allá del... Y ahí dice Sebrelli, Claro. que no me voy a olvidar nunca, después de la guerra de Malvinas cayó un manto de oscuridad sobre la sociedad argentina de la cual nunca nos despertamos. Y hay que aclarar algo, 2 días antes o un día antes, la multipartidaria, que Sí. era el grupo, una coalición de partidos que bregaba por la reapertura del proceso democrático, conformado por muchos de esos partidos que estuvieron después avivando a Galtieri, el día anterior o días antes fueron recontra reprimidos, pero cagados a bastonazos, y después fueron a, bueno, igual hay que, perdón, me parece que tenemos que ser honestos y honrar la memoria. Vos dijiste liberales, radicales, honrar la memoria de Arturo Frondizi, Arturo y Bueno, obviamente no todos. Ricardo Alfonsín, y 2 intelectuales como Sí. Carlos Escudé y Juan José Sebrelli, que en soledad Sí. y contra viento y marea se opusieron a riesgo hasta de ser cagados a trompadas. Sebrelli hacía referencia a la masa de militantes. Ya que está, porque a veces Sí. siempre recordamos lo malo, Obviamente, No. IA se puso en contra, sí, hubo muchos. grandes, y pensá que 2 expresidentes y un futuro presidente, Sí. y Álvaro Alzogaray, que tanto se lo ponía como facho, El secretario el tipo, es una locura. Quizás lo hizo desde una óptica económica, fue economicista, por el costo económico de eso. Pero bueno, me quedo ansioso de escuchar la entrevista. Bueno, lo último, para los jóvenes que están del otro lado, una reflexión sobre un 24 de marzo que se pueda repetir en las escuelas. Que lean, que la historiografía es muy amplia, que si te quieren imponer un criterio absolutista, no caigan en ello, que no tengan miedo a plantearle a sus docentes que ustedes han escuchado, han leído o han interpretado de una manera distinta, que el debate es sano, que la historia, si bien es insoslayable porque es lo que fue, como cada vez quedan, siempre porque la biología es tirana, van falleciendo, ¿no? Las personas que Sí. han vivido en los procesos históricos, y más cuando nos estamos casi 50 años atrás. Obviamente, no podemos saber si todo fue tal cual, pero siempre, y además creo que se rompió el miedo a que los historiadores hurguen más. Yo creo que había muchos historiadores que decían, bueno, no nos metamos, porque a ver si descubrimos que en realidad no eran tan malos los malos ni tan buenos los buenos, y después quedamos como que colaboramos para que los fachos limpien su imagen. Y no, eso no es colaborar, es mostrar la verdad. Y celebro la decisión del gobierno nacional
de desclasificar todos los Los archivos archivos de la dictadura. reservados de la CIDE, de la hoy de nuevo renombrada CIDE, en torno. Y ahí se vamos a ver. Ahí veremos. Porque ahí está todo, ¿eh? Porque ahí están también, guarda, ¿eh? No vas a hacer Muchos demócratas. muchos botones, muchos del colectivo de actores que Actrices. iban al batallón 601. Guarda, por eso creo que el gobierno también muy astutamente está diciendo, querían, ahora vamos a abrirles, y ahora que se, ¿no? que se ponga el que le corresponda el sallo y que se haga cargo. Gracias por la invitación. Por favor, Álvaro Sicarelli, escritor, politólogo, una joya de tenerlo aquí y poder compartir Placer. toda su sabiduría.